Plantilla Rápido. Más de 25 periodistas listos para ofrecernos en detalle todo sobre el béisbol, fútbol y baloncesto. Y ahora con ustedes, el periodista Víctor Melo en La Plantilla Radio. Por Pangea Plus. Sumándole a tu vida. La Plantilla Radio. Buenas tardes, amigos de Pangea Plus y de Radio Deporte 1590M. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de La Plantilla Radio. Este encuentro semanal en el que 30 periodistas deportivos regados en 11 países compartimos con ustedes las novedades, análisis, datos, debates, entrevistas y mucho más referente al mundo deportivo que tanto nos apasiona. Recuerden que trabajamos para ustedes el señor Edgar Paredes en la dirección general de Pangea FM, la radio del futuro que se escucha hoy. Randy Walls, quien dirige el departamento de producción de la estación. Aymara Betancourt, quien se encarga de manejar las cámaras y los insert y todo lo que tiene que ver con la transmisión en Facebook y YouTube. Y quienes transmitimos en vivo desde la cabina de Pangea Plus en Miami. Hoy martes 2 de febrero, bueno, ya se nos va el año. Aunque todo el mundo dice que enero estuvo largo por todo lo que pasó. 4 de febrero. No, 2 de febrero. ¿Cómo quedó? ¿Verdad? Estamos a 4. Sí, 4 de febrero, estoy loco. Chico, ¿qué pasó? Me quedé en el Super Bowl, Bueno, pero estamos aquí en la Ya vamos a cabina. hablar de eso. Sí, Pablo García y Víctor David Melo. Bueno, Pablo, de novela en novela, nunca termina. Ya los venezolanos no tenemos RCTV, la novela de las 9, pero tenemos unos productores de novelas espectaculares que van todo el año la Federación Venezolana de Fútbol con un drama total. Montaron una productora. Sí, total. Vamos a ver FBF Productions. Sí. Vamos a ver qué depara el próximo capítulo, sí, porque de repente parece que locura, también una mezcla de novela con qué locura, pero bueno, ya hoy se hizo oficial que el nuevo técnico de la selección es José Peseiro, el portugués. Sí, señor, se acabó la usurpadora. O empezó, Exacto. No sé, veremos. La segunda temporada. La segunda temporada. Ya estamos como en la tercera. Ya, exacto. Bueno, es que esto todo empezó con Rafael Dudamel en septiembre y incluso un poco antes también. ¿Cómo están, Víctor y amigos de La Plantilla Radio? Sí, en efecto, Venezuela tiene nuevo seleccionador nacional, José Peseiro, técnico portugués, con una amplia experiencia, aunque siempre breve, en los distintos sitios a los que fue. Ya iremos hablando un poco del perfil del nuevo seleccionador venezolano, que, por cierto, pudo trabajar en algún momento al lado del que será su primer rival en la eliminatoria suramericana, Carlos Queiroz. Se conocieron en el Real Madrid, ¿no? Exactamente, eran técnico Queiroz y asistente técnico Peseiro del Real Madrid, que por cierto comenzó a descalabrarse en aquel momento después de aquella magnífica obra de arte que era el equipo de los Galácticos que dirigía Vicente del Bosque. Queiroz tuvo quizá la gran mancha de su carrera al tomar a Real Madrid y no poder continuar con el trabajo de Del Bosque. Quería un técnico más pragmático en aquel momento, Florentino Pérez, y se buscó a este cuerpo técnico portugués encabezado por Queiroz y con Peseiro como primer asistente. Y aquel equipo que había recibido a David Beckham como su primer gran fichaje, y el fichaje mediático, aquel que revolucionó al mundo del fútbol en aquel momento, por lo que se vendió en camisetas y por lo que representaba Beckham en aquel momento. Real Madrid. Sí, señor. Bueno, ese equipo fracasó estrepitosamente y, por cierto, no volvió a ganar una Champions League hasta que la agarró Carlo Ancelotti, por allá por el año 2014. Pero esa es parte de las historias y leyendas que rodean al conjunto merengue. El hecho cierto es que Peseiro, antes asistente de Queiroz, hoy técnico de Colombia, por cierto, Carlos Queiroz, será o tendrá que estrenarse al mando de Venezuela en este primer partido de eliminatorias en Barranquilla contra Colombia, dirigida por su antiguo jefe Carlos Queiroz. Sé que recordé mucho lo que estuvimos hablando semanas atrás cuando hablábamos de César Farías, de Richard Páez, de Peckerman. Algo que tú dijiste, que cada vez que la Vinotinto cambia de técnico, parece que aparece un técnico con unas características diferentes al anterior.
Por ejemplo, cuando Farías trajo su juego, fue muy distinto a lo que venía haciendo Richard Páez. Y cuando se nombraba César Farías ahorita, a ti no te parecía tan mal porque podía seguir el estilo que seguía Dudamel. En cambio, Peseiro, por lo que he leído, es más ofensivo. En principio, de lo que uno pudo leer, porque Peseiro pasa a ser una suerte de incógnita, digamos, para los que estamos de este lado del mundo y no le seguimos tan de cerca en Portugal, Peseiro es un técnico de más de gusto ofensivo, sí, más de que gusta más de pisar el área con, digamos, con sus elementos, con 6, 7 jugadores. Estamos hablando de descolgar a uno de los volantes de marca, llegar con 2 mediocampistas, 2 delanteros y quizá alguno de los laterales de descolgado también para tirar centros. El problema es que sus equipos suelen ser muy desbalanceados. Son equipos a los que les cuesta el retroceso, que tienen problemas a la hora de defender, de ir hacia atrás. Cosa histórica además en esta selección de Venezuela, que siempre, digamos, en la época reciente, cada vez que Rafael Dudamel intentó jugar para adelante, el equipo tenía problemas a la hora de retroceder y de tratar de hacer ese recorrido largo hacia atrás que les permitiera recuperar la pelota y mantenerse en campo rival o evitar el gol y el descalabro una vez el equipo rival estuviese en su área. Digamos, eso digamos, es a grandes rasgos lo que uno puede ver futbolísticamente hablando de un José Peseiro que, insisto, para todos es una incógnita. No sabemos realmente bien, a ciencia cierta, cómo trabaja, cómo ha sido, digamos, en el tiempo reciente su metodología o su manera de jugar. Insisto, más allá de lo que uno pudo ver 4 partidos el domingo, digamos, adelantando un poco con detalles del Porto en el 2016 y luego del Sporting de Lisboa que dirigió en 2018, pero mucho más allá de eso no hay referencias ciertas, tangibles. Hay 2 referencias que sí son ciertas y tangibles que tienen que ver con la forma en la que Peseiro ha llevado su carrera. Y es un técnico que no dura mucho en los cargos en los que está. A ver. Perfecto para Inotinto. Podría ser. ¿Por qué? A ver, este es un proceso que es un proceso corto, digamos, independientemente de lo que ocurra, bien sea se clasifique o no al Mundial. Este proceso termina en diciembre de 2022, independientemente de lo que pase. Son 2 años, nada más. Luego, si tienes éxito, bueno, te pueden renovar y puedes seguir, pero yo creo que esto está pensado, esto que pasó desde este momento, desde hoy 4 de febrero en adelante, está pensado para hacer algo breve, es decir, algo de aquí a más tardar 2 años. Eso por un lado. Por otro lado, Peseiro no es un técnico de procesos largos, ¿no? Como bien decíamos, pero no es tampoco un técnico que se caracterice, de acuerdo a lo que uno pudo ver, por ejemplo, en su última experiencia como seleccionador. Estamos hablando del año 2000, entre los años 2009 y 2011, con la selección de Arabia Saudita. No fue un técnico tampoco que trabajó exageradamente las categorías menores, ¿no? Es decir, no es alguien que viene con un proyecto macro como aparentemente... Como Sampaoli, sí, como aparentemente. Como aparentemente sí llegaba Jorge Sampaoli, con toda una estructura de trabajo que se suponía era lo ideal para una Venezuela que quería volverse sustentable en el tiempo, ¿no? Pareciera que Peseiro llega bajo la premisa de este es extranjero, entrenó al Porto, fue asistente técnico de Real Madrid, él nos puede clasificar al Mundial porque es más económico de lo que nos cuesta cualquier otro técnico de Sudamérica de élite. Entiéndase, técnico de élite, José Néstor Pekerman, Jorge Sampaoli, incluso cualquier otra de las opciones que estaban por debajo de estos 2, que creo que eran los 2 candidatos principales a la hora de dirigir a la selección venezolana. ¿Qué puede representar esto para Venezuela? Bueno, pueden pasar 3 cosas. Puede salirte muy bien, puede ser que Peseiro de verdad venga con buena voluntad, se gana el grupo y el grupo pueda trabajar bajo su idea de forma coherente y le salgan las cosas bien. Puede ocurrir que esto sea un desastre, que no cuaje en el grupo y que entonces estemos en junio con las manos en la cabeza pensando, bueno, perdimos los 2 primeros partidos eliminatorios y viene la Copa América y la Copa América fue un desastre, entonces hay que votar al señor Peseiro para buscar otro técnico para septiembre, que puede pasar perfectamente, podría ser, ojalá que no, como también puede ocurrir
que bueno, Peseiro entre altos y bajos termina su contrato y lo sobrevive, pero Venezuela va a quedar en el mismo limbo de siempre. Ahora, hermano, salta a la vista una vez más la división que hay dentro de la Federación Venezolana de Fútbol. Parece que estaban por dos caminos distintos. Estas personas, por un lado, Sampaoli, lo daban ya como casi un hecho algunos periodistas cercanos también a algunos representantes de la federación, algunos directivos. Y de repente Laureano González, que estaba de reposo en Europa, un reposo médico, parece que llegó y se sacó esta barajita de bajo el bolsillo. Llegó con unas bajo la manga, ¿no? Exacto. No se sabe real y a ciencia cierta y realmente si Laureano González lo que hizo fue sugerir el nombre, digamos, porque algún contacto previo tuvo que tener con él, seguramente. Sí, aparentemente desde diciembre estaba la carpeta en la federación con el currículum. Lo que hizo fue sugerir el nombre de los que tenía en la carpeta y al final de cuentas la decisión no la toma realmente Laureano González, sino quien está poniendo el dinero. ¿Quién pone el dinero en Venezuela, en la Federación Venezolana de Fútbol en este momento? El patrocinante principal, PDVSA. Estamos hablando de que el Estado venezolano es quien está poniendo la plata para contratar al técnico, al que fuera. Es decir, a Jorge Sampaoli le iba a pagar PDVSA, a José Néstor Peckerman le iba a pagar PDVSA. Y tal vez eso pesó en la negativa de ellos. Cualquiera de los técnicos. Porque eso al final te puede generar consecuencias. A eso voy. Peckerman dijo que no por las razones que esgrimió Jesús Berardinelli, vicepresidente de Finanzas de la Federación Venezolana de Fútbol, que dijo que eran temas de salud. No fueron temas de salud. José Néstor Peckerman dijo que no, porque simple y llanamente la situación país y las garantías que se le daban para que el proyecto que él tenía funcionara no eran las más idóneas. Con Jorge Sampaoli, que estaba dispuesto a tomar el riesgo hasta cierto punto, ocurre un poco lo mismo. Salvo que Sampaoli dudaba hasta el final, más por un tema de prestigio propio acumulado durante muchos años, que se pone en riesgo con una selección como Venezuela. Para cualquier técnico de Sudamérica, Venezuela es una selección trampa. ¿Por qué? Porque Venezuela, si la agarra Peckerman, la agarra Sampaoli, la agarra un técnico de ese talante, prácticamente por el prestigio que tienen, están obligados a llevarla a otro nivel. Sí. Están obligados a clasificarla. Están mundial, obligados a meterla si no es un fracaso, claro. en semifinales de Copa América. Están obligados a ir más allá de lo que ha llegado antes. ¿Okay? Está obligado a dar el siguiente escalón, a elevarse un paso más allá. José Peseiro no, más allá de que tiene obviamente la obligación de hacerlo, entre comillas, moralmente no. Porque ¿quién puede, fiscalizar a José Peseiro como tal, más allá de que obviamente a los periodistas les toca fiscalizar la labor deportiva del técnico y les toca mirarlo con lupa? Pero ¿quién fiscaliza realmente en Sudamérica lo que haga José Peseiro o deje de hacer? Pues nadie, porque no hay ninguna otra manera de medirlo, porque no se ha medido antes en este contexto. Los otros sí, y era un riesgo, era un equipo trampa. Como también era una trampa, bueno, si te sale bien, te recuerdan para el resto de la vida. Sí, pasas a la historia. El tipo que metió, como el Che en el baloncesto. El tipo que metió a Venezuela en un mundial, imagínate, o sea, pasará, bueno... se juega en ese prestigio, y ese prestigio hizo a Sampaoli dudar hasta lo último. Eso, y por supuesto la oferta económica. La oferta económica, que era jugosa, estaba de acuerdo con ella. El tema es la garantía, o sea, pero, si este dinero de verdad iba a estar para pagarse cada mes, por ejemplo. Te lo pongo de esta forma. ¿Cómo Venezuela, siendo un país con sanciones comerciales como las que tiene, puede mover la cantidad de dinero anual, que eran una buena cantidad de plata, que se le había ofrecido a Jorge Sampaoli? ¿Cómo la mueves? Bueno, primero que nada tienes que pedir garantías. ¿Qué garantía puedes pedir? Dame una parte adelantada. Si hay un contrato de 2 años, yo por lo menos necesito que me adelantes 1. Al menos. Entonces empezamos a manejar, a ver qué podemos hacer. Y a partir de ahí empiezan justamente los resquemores. José Peseiro cuesta menos de la mitad de lo que le cuesta
a Venezuela Jorge Sampaoli, por ejemplo. Y menos de la mitad es bastante dinero también porque Mucha plata. por lo que estaba pidiendo Sampaoli. Bárbara. Mucha plata. Vamos a escuchar, vamos a Colombia a escuchar a nuestro compañero Octavio Sazo, que por cierto... Sí, yo le debo una disculpa a Octavio, un gran amigo, colega de mucho tiempo y bueno, un abrazo desde acá, un excelente periodista de fútbol, narrador como pocos y aparte un conocedor del fútbol venezolano y de las entrañas del balompié criollo como pocos. Y creo que puede tener una visión, Octavio, muy interesante porque de su entorno también había gente cerca del tema Sampaoli y podía mirar las cosas con detenimiento. Así es que, bueno, es interesante poder tener de primera mano la palabra de don Octavio Sazo en Colombia. ¿Cómo estás? Vamos a escucharla. Y ahora viajamos a Colombia. Hola Víctor, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia como siempre. Y bueno, terminó la novela del caso de Peseiro, de la selección nacional, y queda un muy mal sabor de boca, más allá de lo que después el resultado pueda entregar, después si le va bien o no al entrenador, que ya eso será consecuencia directa de su trabajo y de los partidos. Pero los manejos que se dieron alrededor de todo esto fueron realmente bochornosos. Yo no me voy a meter, digamos, en las opiniones de la prensa, ni de las predicciones de los periodistas, ni del juego que hubo desde el lado del periodismo con la cantidad de nombres. Yo tengo, digamos, una sensación, una percepción, y es que periodísticamente jamás hubo una prueba de contacto con ninguno de los nombres que estuvieron sobre la mesa, y a pesar de eso, pues obviamente la danza de nombres fue muy grande. Pero más allá de eso, que eso es manejo de cada quien y de las fuentes de cada quien y de las formas en cómo se maneja, digamos, el tema, digamos, manejado, y valga la redundancia, internamente por la federación fue realmente bochornoso. Cómo de un minuto para otro se termina solucionando el tema de la manera en que se hizo. Y lo otro es que deportivamente no me queda ningún argumento, digamos, la federación no presenta ningún argumento sólido de por qué es José Peseiro el encargado de la selección nacional. Más allá de una línea futbolística, que estamos claros todos que la Federación Venezolana de Fútbol no la tiene, más allá de la salida dramática y digamos, muy estresante que fue el hecho de la salida de Rafael Dudamel, no se mantiene una línea futbolística y evidentemente se buscó a un entrenador por salir del paso, con todo el respeto que se pueda tener sobre Peseiro. Entonces, digamos, no hay un argumento, la federación no explica por qué razón va a buscar a José Peseiro. Se busca a un entrenador que tiene 2 años sin dirigir, a un hombre que no conoce el fútbol venezolano, y a falta de un mes para que comience la eliminatoria, me parece que Venezuela otra vez vuelve a dar muchísima ventaja con respecto a los rivales. Así que la verdad es que el manejo me parece coherente con la forma en cómo trabaja la Federación Venezolana de Fútbol y cómo trabajan sus dirigentes, pero es una lástima que la selección de hoy tenga que pasar, digamos, por este tema y tenga que lidiar contra un pésimo manejo directivo que representa el hecho de la forma en cómo se dio. Después que Peseiro le vaya bien o no, ya eso es materia de otro debate. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Octavio. Y bueno, la verdad que creo que las personas que nos están escuchando pueden ir a preparar unas cotufas o algo, porque de verdad que deberíamos hacer una cronología de los hechos. ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo llegamos a Peseiro? Sí, porque hasta el sábado a las 12 del mediodía, sí, Peseiro no apareció por ningún lado. Jorge Sampaoli era el indicado, ¿no? El pero candidato. Es que incluso Peseiro no estaba dentro del grupo de los que... Exacto, es que, a ver, Peseiro nunca apareció entre los nombres que se supone eran los elegidos para la selección venezolana. De hecho, por ejemplo, en lista de nombres en la que, por ejemplo, ahorita Octavio nombró de César Farías, Richard Páez, Daniel Farías, José Néstor Peckerman. Hablamos también de que Pichi, por se algún nombró. momento. Pichi, por algún momento. En fin, se nombró a un montón de gente, de técnicos de toda gama,
pero jamás se nombró a este estratega portugués, a José Peseiro. A todas estas, hasta las 12 del mediodía, Jorge Sampaoli tenía la primera opción. Una opción que estaba manejada o todavía bajo el halo de la duda de, bueno, ¿cómo le pagan? ¿Con qué le pagan? Porque a todas estas hay un... Y ojo, yo puedo entender al fanático del fútbol venezolano y puedo casi suscribir su angustia y casi la emoción que le provoca el hecho de que se nombre entre los candidatos y que se diga que un tipo como Jorge Sampaoli está interesado en dirigir Venezuela por lo que representa Sampaoli, lo que logró con Chile, lo que hizo recientemente con el Santos, la Universidad de Chile también, es decir, es un tipo que está probado y comprobado en el contexto suramericano, más allá de que el fracaso con Argentina que tiene sus bemoles, porque hay temas grupales también internos que pueden paliar un poco ese asunto, ¿no? Pero bueno, una cosa es, digamos, conociendo también quién iba a contratar a Jorge Sampaoli, y por eso fue que yo nunca me hice mucha ilusión con esto, porque, vamos, a Jorge Sampaoli lo tiene que contratar la Federación Venezolana de Fútbol. Tienen que darle garantías. Y ahí es donde estaba la gran duda. Insisto, pero hasta las 12 del mediodía del sábado, todo parecía que iba por ese lado. Con la duda, pero estaba por ahí. A las 8 de la noche... La reconstrucción de hecho. A las 8 de la noche yo lo voy a hablar desde mi perspectiva, sin ponerme, sin querer hacer algo que no, o sea, sin querer hacer algo que no me gusta, que es personalizar el asunto, ¿no? Pero a las 8 de la noche yo recibo de parte del buen amigo Humberto Peroso, en un grupo donde estamos, por cierto, con Alfredo Coronis también y nuestra amiga Fabiana Dos Reis, un tuit del diario O Jogo de Portugal. Y el diario O Jogo de Portugal lo afirma claramente. Es un hecho, José Peseiro será el nuevo técnico de la selección venezolana de fútbol. Caramba, salió otro nombre. Vamos a empezar a ver. Empezamos a movernos todos, empieza uno a investigar y a preguntar con fuentes. Todo el mundo estaba, me perdonan la expresión, con los pantalones abajo. Eran sábado 8:30 de la noche, en pijama todo el mundo, ya todo el mundo listo para dormir. Y un rayo. Yo pensé nada más, gracias a Dios, no estoy en guardia nocturna en el Nacional, porque esto era el típico relámpago de las 9:30 de la noche un sábado. Tenía que cambiarlo todo, exacto. Bueno. No solamente el diario Yogo, se pega después el diario Récord, se pega a Bola. Todos empiezan a confirmar la especie por su lado y sale además en la televisión portuguesa. A las 12 de la noche José Peseiro estaba siendo, digamos, anunciado en Portugal como técnico de Venezuela. Bueno, señores, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? A todas estas... ¿En la federación? No, la federación en silencio. Alguna fuente federativa empezó a dejar colar algunas cosas. Entre ellas le cuelan al amigo Esteban Rojas. Mira, es que no es solamente que es que está llegando un nuevo técnico, sino es que Laureano, que había dicho que no regresaba, vuelve. ¿Cómo es la cosa? Bueno, entonces ahí empieza todo el tema. Y Esteban inmediatamente pues lo pone en su Twitter y empieza uno a atar los cabos. Al día siguiente, a eso de las 2 de la tarde, después de dimes y diretes, de que mucha gente que estuvo haciendo campaña y bajando líneas directas sobre la conveniencia de Jorge Sampaoli, y no me refiero a periodistas, sino a gente vinculada a medios de comunicación y vinculada al gobierno venezolano, que bajaba líneas directas desde el gobierno venezolano sobre la conveniencia o no de Jorge Sampaoli o de cualquier otro técnico, Peckerman o quien fuera. Habían dicho durante la noche, no, eso no es posible, Sampaoli se va a reunir y viene todavía, no crean en voces agoreras. Hasta las 2 de la tarde hicieron silencio y de repente aparece en el canal TLT la confirmación, segunda confirmación, de que José Peseiro va a ser el técnico de Venezuela. Inmediatamente la página balonazos.com, que es llevada por Jesús García Regalado, un hombre de fútbol venezolano de mucha experiencia, de muchos años, vinculado también con la federación, publica inmediatamente también la nota con la llegada de Peseiro, y Peseiro llega esta tarde al país y va a firmar la semana que viene. En efecto, tal cual como lo dijo, por cierto, Balonazos, el lunes se reúne, el martes firma. Y lo anuncian. Sí. Y en efecto sucedió así. Hoy martes 4, que no es 2, por exactamente, cierto. Exacto. Es 4-2. Exacto. El día 4 del mes 2. Bueno,
A todas estas, ya a esa hora, digamos, había cierto carisma oficial y todavía, bueno, en la televisora que transmite el fútbol venezolano, TLT, pues dejan caer ya la noticia prácticamente como algo oficial. Y por otro lado, yo me moví con otras fuentes también y un amigo, Daniel Prat, nos facilitó de alguna manera también algunos datos. Y el sector privado, que también está dentro de la federación, poco pero está, decía también, confirmaba la especie de que de que José Peseiro era el nuevo técnico de Venezuela. Ya lo que quedaba era saber qué iba a pasar en la reunión de ayer entre Peseiro y la Federación Venezolana de Fútbol. Terminó por confirmarse todo. Jorge Sampaoli, de hecho, a mediodía desestimaba públicamente la oferta de Venezuela a través de sus emisarios y todo quedó en manos de la FBF y de Peseiro para terminar de concretar este acuerdo. Opaco, mucho, oscuro, más bien diría yo, la forma, porque hay muchas preguntas que quedan sin contestar. ¿Quién manda realmente en la Federación Venezolana de Fútbol? Y no me refiero a la pugna interna solamente entre Laureano González y Jesús Berardinelli. Que se visten diferentes, pero son del mismo color. Exactamente. ¿Quién manda realmente? O les manda alguien que está por arriba, o les manda un vicepresidente que es además ejerce otro cargo dentro del gobierno cargo nacional. Público, claro. Cargo público. Que al final si van a poner el dinero, entonces también exactamente, exigen, entonces como yo pongo la plata, entonces yo tengo derecho a poder elegir. Exacto. Y no me gusta Sampaoli porque es más caro y me gusta este porque de repente me cuesta menos. Es perfectamente cuestionable. ¿Cuál es el proyecto que trae José Peseiro? ¿Con qué llega bajo el brazo? Un técnico que, como bien dice Octavio Sazo, tiene 2 años sin dirigir y cuya última experiencia en el Sporting de Lisboa tampoco fue de las más exitosas. Las segundas partes no son buenas. Peseiro ya había dirigido una primera vez en el Sporting, llegó tercero en ese torneo en Portugal, detrás de Porto, campeón de Europa en ese año, y el Benfica. Y llegó a la final de Europa League, es decir, fue un buen año para el conjunto del Sporting, pero obviamente en su segunda pasantía no le fue nada bien, terminó siendo despedido después del final de esa temporada, la 2018, y uno se pregunta, ¿cuáles son los criterios bajo los que la Federación Venezolana de Fútbol eligió o pasó de Farías a Páez, a Peckerman, a Sampaoli, a cualquier otro nombre que usted haya escuchado durante las últimas semanas, a José Peseiro? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Bajo qué criterio deportivo? Bueno, obviamente ninguno, no hay plan. El plan es el no plan, no existe. Entonces, ¿cómo terminamos aquí? Creo que esas preguntas tendrían que contestarlas mañana en la rueda de prensa que se va a dar como presentación al técnico portugués, que repetimos extraoficialmente porque no se han dado todavía a conocer los términos, firma hasta el año 2022, es decir, por los próximos 3 años, y en un contrato que lo tendrá vinculado a la selección venezolana hasta el final del ciclo eliminatorio, y de llegar al Mundial, pues obviamente pues tendría que dirigirlo. Vamos a escuchar a otro amigo y compañero, colega, él está en Santiago de Chile, Javier Ramírez Musela, vamos a escucharlo. Nos vamos para Chile. Hola amigos de la plantilla, saludos desde Santiago de Chile. Respecto a la llegada del nuevo seleccionador venezolano José Peseiro, quien fue confirmado hace unas horas, habría que revisar 2 grandes aristas de esta, comillas, novela en la que se convirtió la llegada del nuevo técnico. Una es el tema de la negociación, que demuestra que hay 2 bandos en pugna, siguen existiendo 2 bandos en pugna en el seno de la Federación Venezolana. Uno que fue el que negoció con Jorge Sampaoli hasta bien entrado el fin de semana, o al menos hasta el día jueves, independientemente de que Sampaoli ya hubiese manifestado su negativa en 4 ocasiones y que de una u otra manera no se cerrase ese acuerdo, pues igual había un entendimiento en cuanto a cifras. Y mientras tanto, este otro sector, liderado por Laureano González, actual presidente de la federación, quien se encontraba de, comillas, reposo, estaba negociando directamente con José Peseiro dentro de unos márgenes que venían dictados por instituciones públicas gubernamentales, que digamos están ayudando con el pago del trabajo de este nuevo cuerpo técnico. Todo esto solamente
realmente debilita el trabajo deportivo y la imagen institucional de la Federación Venezolana, por un lado. Y por el otro está, digamos, toda esta incertidumbre que reina alrededor de la selección venezolana, con José Peseiro, digamos, como espectador de lujo con todo esto que acaba de suceder. Bueno, pugnas internas de la federación, pugnas externas a la federación, situaciones gubernamentales que se involucran en el medio y la expectativa de la gente de qué es lo que va a suceder. Sobre Peseiro se conoce lo que conocemos todos, que es un técnico que ha tenido pasos por el Real Madrid como segundo de Queiroz, que tuvo pasos por la selección de Arabia Saudita, que dirigió en el fútbol portugués sin demasiada estabilidad en sus clubes, que gusta de un formato de juego 4-2-3-1, que es un técnico muy ofensivo. Creo que defensivamente no se parece mucho a lo que habíamos visto con Dudamel o con César Farías en 2 de los últimos 3 casos del seleccionador nacional. Entonces son más las dudas que genera su llegada que las expectativas, digamos, positivas que pudiera generar. Veremos cómo será su trabajo, pero de entrada son muchas las preguntas que hay que hacer y ninguna de las respuestas que creo tenemos por ahora. Bueno, muchas gracias, Javier. Siempre es interesante el aporte que brinda la plantilla. Y bueno, justamente lo que hablábamos, las características ofensivas que tiene el nuevo técnico de la selección nacional. Sí, exactamente. Es un técnico que tiene eso. Le gusta jugar, le gusta que sus equipos tengan la pelota, pero no solamente que la tengan, sino que además sean incisivos, que sean muy rápidos por las bandas. Ahí puede aprovechar mucho a Darwin Machís, sí. Por cierto, hoy clasificado junto a Yángel Herrera para la semifinal de la Copa del Rey. Magnífico año el que están teniendo los dos en el Granada, posiblemente los dos mejores venezolanos en el exterior hasta el momento. Me refiero en cuanto al fútbol venezolano se refiere. Y a ver, aprovechar a Machís, aprovechar a Murillo, aprovechar a Soteldo, al propio Rómulo Otero, y jugar con 2 volantes de marca nada más, uno de ellos que se descuelgue. Herrera te puede hacer esa tarea, dejando a Tomás Rincón como fijo. Y obviamente pues con un solo delantero, José Salomón Rondón, que por cierto pues no pudo salir del fútbol de China y ahora va a tener que retrasar su inicio de actividades al menos hasta el mes de marzo. Así es que eso además es otro hándicap, porque entonces el técnico de Venezuela va a recibir al que es su delantero estrella con apenas un mes de rodaje. Joseph, que no está. Joseph no está. Y a ver, esa es otra tarea. ¿Cómo va a asumir José Peseiro ese vestuario? Esa reconciliación. Ese vestuario que tiene de alguna manera ciertos hilos que volver a unir, más aún después de la salida de Rafael Dudamel. Bueno, y pidió turno al bate el amigo Alfredo Coroní, que dijo que viene con todo, que quería opinar acerca de este tema. Vamos a escucharlo también. Y ahora viajamos a Venezuela. Saludos amigos, buenas tardes, amigos de la plantilla radio, saludos desde Puerto Ordaz. Les habla Alfredo Coronís. Y bueno, al igual que muchos, consternado con el tema de la designación ya oficial de el señor Peseiro como director técnico de la Vinotinto, tras un proceso bien engorroso de selección, un proceso bien lleno de intereses oscuros, de intereses variados, de intereses mezquinos y bueno, salpicado con la política, salpicado con manos oscuras, esta selección del técnico. Todo estuvo muy mal porque primero queda en evidencia que es un técnico impuesto por el chavismo, por los rojos rojitos, y en otra instancia queda en evidencia la total inacción de la Federación Venezolana de Fútbol ante el poder del Estado. O sea, depende en demasía de los poderes del Estado. Es incapaz de reaccionar, de tener autonomía. Y esto es preocupante de cara al futuro,
Llegan con Peseiro y lo imponen y lo aceptan sin chistar. Más aún, aunque muchos sabíamos por fuentes cercanas a Sampaoli que Sampaoli no iba a tomar el cargo vinotinto porque no estaba convencido, porque por el bloqueo económico iba a ser sumamente difícil pagarle los 5.1 millones de dólares que exigía anuales. Imagínate cómo triangular ese montón de plata para poder cancelarle al técnico. Más allá de todo eso, los tiros de la federación iban por un lado y de repente regresa Laureano González con esta idea y lo coloca y asume, y bueno, y sin chistar. En 4 días cambió totalmente el panorama de este tema de la selección nacional. Y en una opinión muy particular, yo digo que cualquier técnico de prestigio de Venezuela estaba mejor posicionado que Peseiro. Hubiese preferido a César Falías, hubiese preferido al mismo Dudamel, aunque claro, evidentemente no iba a poder seguir por los líos y presiones que tenía con la facción de Jesús Berardinelli, hubiese preferido hasta el mismo Zaragoza. Cualquier técnico bueno, Leo González, Richard Páez, cualquier técnico bueno de cierta envergadura en Venezuela era mejor que la designación de un Peseiro que no ha tenido mayor peso histórico en el fútbol internacional, que en su propuesta no es tan estable como se dice. Entonces, un foul enorme de la selección que no va a tener ni 4 días de trabajo con Peseiro antes de enfrentar a Paraguay, a Colombia en Barranquilla y Paraguay en Mérida. Así que bueno, es un panorama terrible, todo muy mal, se ha manejado de forma espantosa. Lo que no se maneja de forma espantosa y se maneja de forma correcta es la plantilla radio. Así que bueno, le envío un saludo a todos mis amigos en Miami y el sur de la Florida. Un gran abrazo. Gracias, Alfredo. Bueno, y la verdad que bastante preocupante lo que él menciona de cara al futuro. Sí. Ya le estás entregando un cheque en blanco a las personas que están haciendo este tipo de manejo. A quien haya colocado a José Peseiro, de alguna u otra forma, le dieron un cheque en blanco, le dieron un vale para que entonces en el año 2021, por ejemplo, cuando tenga que reelegirse la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, o mejor dicho, reelegirse no, tenga que haber elecciones para la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, y ojo que van a ser unas elecciones interesantes e importantes porque no va a estar Laureano González, en principio. Sin Laureano González, entonces, bueno, se va a abrir nuevamente el abanico de candidatos. Jesús Berardinelli tenía la intención de presentar como su gran aval el hecho de haber traído a Jorge Sampaoli como técnico para Venezuela. No lo logró. De hecho, recibió un golpe durísimo de parte de quien le haya dado este mazazo. Y obviamente queda en entredicho su figura. Y bueno, obviamente también todo parece indicar que el gobierno venezolano, de alguna manera tácita, sin digamos, hacer tanto aspaviento y tanta alaraca y evitando el fantasma de la desafiliación, le va a terminar de poner la mano a la selección a la Federación Venezolana de Fútbol. Y ojo, la intención en el fondo es tratar de hacerlo hacia la selección venezolana, que es diferente al final de cuentas, porque se maneja bajo otro tipo de conceptos y bajo otro tipo de parámetros, y es un sentimiento más nacional que otra cosa. Pero obviamente en este tema de apropiación de símbolos, eso cuenta, ¿no? También. Una lástima totalmente todo lo que ocurre. Absolutamente. Bueno, vamos a cambiar el tema porque ya comienza febrero, y febrero es el mes en el que le quitan el polvo a los bates y guantes, y ya va a comenzar el sprint training de las grandes ligas. Y en línea tenemos a nuestro compañero Víctor Bocone, quien no pudo estar hoy en el estudio, pero quiso participar e intervenir. Y bueno, aquí estamos. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos de la Plantilla Radio? Espero que hayan disfrutado por todo lo alto la edición número 54 del Super Bowl, y en especial el show de medio tiempo de Jennifer López y Shakira. Ahora el tiempo ha llegado. El béisbol vuelve a reunirnos
y en apenas unos cuantos días ya los campos de entrenamiento de aquí de la Florida, en la Liga de la Toronja, y allá en Phoenix, Arizona, de la Liga del Cactus, subirán el telón para recibir a los protagonistas de esta temporada 2020 de la Major League Baseball. El próximo 11 de febrero ya los Arizona Diamondbacks serán uno de los primeros equipos en abrir sus puertas para que los pitchers y los receptores se presenten al complejo en Peoria, donde Junior Guerra comenzará una nueva senda con un nuevo equipo, ahora como relevista en los Cascabeles. Y el día 12 de febrero, Bravos de Atlanta estrenará su nuevo complejo en estos Spring Training en Northport, del lado oeste del estado de la Florida, en el que Félix Hernández iniciará su nueva cruzada con los Tomahawks. Un caso bastante interesante, Víctor y amigos de la plantilla radio, el de Félix Hernández, luego de pasar casi toda su carrera con los Marineros de Seattle y ganar con ellos un Cy Young en el 2010, en el 2012, completar el único hasta ahora juego perfecto para un lanzador venezolano. Buscará a ganar un cupo en el equipo grande. Recordemos que los Bravos de Atlanta firmaron al Rey Félix en un contrato de ligas menores con invitación al Spring Training en busca de ello, de ganarse ese cupo en el roster y servir pues como uno de los brazos de este equipo que busca en definitiva, con todos los movimientos que ha hecho durante el receso de temporada, lograr su objetivo y llegar hacia la Serie Mundial. Otro de los temas interesantes en cuanto a los pitchers y catchers que se presentarán en estos primeros días del Spring Training será Jhoulys Chacín, quien se reportará a los Mellizos de Minnesota luego de firmar contrato de ligas menores con invitación al Spring Training, y Carlos Carrasco, luego de haberse recuperado del cáncer, será una de las caras principales de la rotación de los Indios de Cleveland, quienes esperan volver a la cima de esa división central de la Liga Americana. Oye, Víctor, ya voy a hablar un poco del Super Bowl con Pablo, pero quisiera aprovechar este contacto contigo para hablar también el tema de Mookie Betts y los Medias Rojas de Boston, ya que un reporte de, creo que fue Ken Rosenthal, dijo que esta semana los Medias Rojas lo van a cambiar y que los Dodgers pueden ser un posible destino, también San Diego. Sin duda alguna, Víctor y amigos de la plantilla radio, el tema de Mookie Betts dará mucho de qué hablar, y todo lo que concierne a los Medias Rojas de Boston en estos Spring Training. En principio, la investigación que está abierta sobre el robo de señas que posiblemente haya sucedido en la Serie Mundial de 2018 tiene a todos en ascuas, a la espera de cuál será el resultado de esa investigación hacia los Medias Rojas de Boston y de quien fuese su manager hasta el año pasado, Alex Cora. Recordemos que tras el escándalo del robo de señas con los Astros de Houston, Alex Cora prefirió dar un paso al costado, y aún los Medias Rojas de Boston no han anunciado su nuevo manager. Mookie Betts, sin duda alguna, la cara principal de este equipo en esa Serie Mundial del 2018, tiene los días contados. Ciertamente, Ken Rosenthal de MLB Network anunció en uno de sus artículos que Mookie Betts sería cambiado definitivamente. Digamos que se iría a otros aires, pero todavía faltaba definir hacia dónde iba a dirigirse este jardinero derecho. Se habla pues de los Dodgers de Los Ángeles, incluso se maneja una propuesta que enviaría a David Price y a Mookie Betts a los Dodgers de Los Ángeles por el prospecto Alex Verdugo y otros tantos prospectos. También los Padres de San Diego han entrado en la puja por recibir a este jardinero, y una de las propuestas es enviar al jardinero Manuel Margot
a los Medias Rojas de Boston, además de dinero y otros prospectos, a cambio de Mookie Betts. Bravos de Atlanta también se ha asomado, sin embargo no es uno de los favoritos, pero hay que mencionarlo, porque una de las propuestas que podría tener en la mesa Bravos de Atlanta para recibir a Mookie Betts es enviar a Ender Inciarte, el venezolano, y a otros prospectos a la organización de los Medias Rojas para recibir a Mookie Betts. Recordemos que en el caso de los Bravos de Atlanta acaban de firmar a Marcelo Zuna, quien se espera que sea el jardinero izquierdo, y el jardinero central, Ronald Acuña Jr. Por eso todos los medios estarán pendientes allá en Fort Myers, cuál será pues el fin de esta novela del posible cambio de Mookie Betts. Recordemos que también los Medias Rojas de Boston buscan aligerar un poco la nómina luego de que JD Martínez aceptara la cláusula y quedarse pues al menos un año más en la organización de Boston. Ahora, Víctor, nombraste, por ejemplo, el caso de Félix Hernández, que ahora estará con Atlanta. Bueno, Gerardo Parra, quien se fue al Medio Oriente, y Carlos Sánchez, quien fue a dar con su guante de oro a San Francisco, pero aún quedan varios agentes libres venezolanos. Por ejemplo, el caso de el zuliano Carlos González. ¿Qué va a pasar con Carlos González? Porque ya de verdad que tiene los últimos años, le ha costado encontrar equipo. ¿Qué irá a pasar con Carlos González en los próximos días? Uno de los casos de esta agencia libre, Víctor y amigos de la plantilla radio, sin duda, es Carlos González. Y es que el zuliano hasta la fecha no tiene ninguna propuesta laboral sobre la mesa. Carlos González, recordemos que ha sido uno de los bateadores más contundentes en los últimos años entre los venezolanos. Sin embargo, tras su salida de los Rockies de Colorado hace par de temporadas, deambuló por varias organizaciones, entre ellas Indios de Cleveland y Cachorros de Chicago, que al fin y al cabo no pudo dar la talla y fue dejado en libertad. Carlos González aún está sin trabajo. Sin embargo, en recientes días, Jon Heyman anunció en su cuenta de Twitter que el venezolano espera volver al béisbol esta temporada. La pregunta es ¿en dónde? Porque si comparamos pues el currículum de Carlos González con otros venezolanos que este año 2020 van a probar en otras ligas, casos como el de Gerardo Parra, quien firmó con los Gigantes de Tokio por 2 años para jugar en la pelota nipona, y Alcides Escobar, quien también se va a la Liga Japonesa de Béisbol para jugar con las Golondrinas de Salou. Hay que ver cuál será el destino final de Carlos González, si México, si algún equipo de ligas menores que acepte pues a este pelotero venezolano, otrora ganador del título de bateo en la Liga Nacional en el 2010 con 40 cuadrangulares, o alguna otra liga. Sin duda alguna, Carlos González todavía tiene mucho por dar, mucho por demostrar, pero no hay nada sobre la mesa. Bueno, vamos a esperar qué ocurrirá con Carlos González. Y Víctor, muchas gracias de verdad por el contacto. Víctor y amigos de la plantilla radio, para mí fue un placer nuevamente estar con ustedes una vez más. Y bueno, ya se acerca el mejor deporte del mundo. Digan lo que digan, el béisbol. Así que bueno, estaremos en estas próximas semanas hablando mucho pues de los entrenamientos primaverales, de los movimientos de los equipos de cara a la jornada inaugural el próximo 26 de marzo. Aquí en el Marlins Park, los Marlins de Miami recibirán a los Phillies de Filadelfia. Bueno, feliz semana para todos, se les quiere y recuerden, el béisbol es vida. Gracias, Víctor, saludo, hermano. Hay para todos los gustos. Sí, exacto, sí, ojo. Y a mí me encanta el béisbol, te digo. Sí, pero lo tuyo es el fútbol, ¿no, hermano? Bueno, hay para todos los gustos. Me gusta el béisbol, me gusta el fútbol, me gusta el baloncesto, me gusta el fútbol americano. Sí, bueno, este fin de semana, bueno, al que le guste y al que no, disfrutó al máximo. De hecho, estaba leyendo por ahí que habían traído como 140,000 toneladas de aguacates de México para hacer guacamole, que se prepararon más de 300
330 mil millones de alitas, no, 330 millones de alitas. También que es Sí. que, para acá tenía el dato, 4 millones de kilos de papas fritas, 1.200 millones de litros de cerveza. ¿Por qué todo tenemos que dirigirlo a temas de la ingesta y o gastronómicos? Pero es para demostrar la magnitud del evento acá en Estados Unidos, cómo se vivió eso, que Sí, los comerciales sí. por 30 segundos pagaban 7.5 millones. 7 una millones cifra. de dólares Qué bárbaro. por 30 segundos de televisión en el evento televisivo, valga la cacofonía, más importante del año en los Estados Unidos. Lo del Super Bowl no es cualquier cosa. El Super Bowl es, repetimos, el evento El Miss de Venezuela, eventos. el Miss Venezuela Del primer mundo. Sí, claro, si lo pones en ese contexto, el gran evento televisivo de Venezuela era el Miss En aquel Venezuela, momento, claro. en aquel momento. Incluso pudiera compararse con la final del Mundial de Fútbol. Es algo que te paraliza al país entero, pero la final del Mundial de Fútbol es cada 4 años. Sí. Esto se juega una vez al año, rotándose en distintas sedes. Y, por ejemplo, ya más o menos se sacó un estimado, no se ha hecho público todavía, digamos, pude leer alguna cifra por ahí, pero el estimado de ingresos, de ganancias por entrada, solo por entradas al Hard Rock Stadium, Como más de 600 millones. con sus 62.500 personas, fueron más de 550 millones de dólares. Bueno, que recuerda Sin que te lo hablar pasé de- por el chat que iba a comprar 2 tickets No, en unas buenas sillas, $60,000 Bueno, por eso- los 2 tickets. exactamente, y eso sin hablar de la Había reventa. unas baraticas Sí, ahí de había- 8,000, había baraticas de 6,000, de 5,000 más el impuesto. Sí, por eso, de 5,000, de 6,000. Nada más. Pero bueno, estamos Bueno, qué bárbaro. hablando de un evento que, además, a la ciudad de Miami le debe haber dejado unos muy buenos dividendos, y Miami Sí. fue una magnífica sede Sí, del sí. Super Bowl. Es la ciudad que más lo ha alojado en la historia, 11 veces Sí. con esta última. Y cada vez pone la vara más arriba. En este caso me llamó la atención de la ceremonia inaugural, o mejor dicho, de la ceremonia que abre el Super Bowl, la exaltación de los valores americanos de una sociedad cimentada bajo no solamente sus enormes raíces democráticas y profundamente amantes de su bandera, de su país, de sus militares, de Sí, sus héroes. de sus héroes, sino también como el contraste tremendo con el hecho de ser Miami y este show del medio tiempo que revolucionó sabor todo, latino, con sí, mucho sabor sí. latino, con Jennifer López, con Shakira, Bad con J Bunny. Balvin, Bad Bunny y todo lo que implicó este espectáculo que realmente no opacó el juego, que al final de cuentas también es objeto del análisis, con el merecidísimo triunfo de los jefes de Kansas City, 31-20 sobre los 49ers de San Francisco, unos jefes de Kansas City que llegaron al último cuarto perdiendo por 10. Y otra vez, Oye, qué bárbaro el pase. Pat Mahomes Sí. es una Qué bestia. bárbaro. Tú lo Es sumaste el otro día, al cierre del sí, programa. es posiblemente Qué- el mejor qué atleta bárbaro. del deporte en los Estados Unidos, salvo o poniéndolo quizás a la par de LeBron James. Así de bueno es Pat Mahomes, con la diferencia que LeBron tiene 34 años, Pat Mahomes tiene 24 años. Pat Mahomes, por cierto, si el nombre se te hace Sí, familiar, sí, el pitcher. es hijo del pitcher, aquel que, bueno, que lanzó en varios equipos de Grandes Ligas, Minnesota, con los Rangers de Texas, que lanzó también con los Mets de Nueva York, y lanzó en Venezuela con 3 equipos, con Magallanes, La Guaira y Caribes de Anzoátegui. Sí, Y- me suena más por eso que por el Minnesota. no, claro, por supuesto. Bueno, es que lo que te digo, te debes acordar Sí, sí, sí. justamente de su... Creo que de fue su- en la época de su- Salserín. de su pasantía con Sí. los Salserines, sí, Sí. en el año 2004-2005. Estuvo Pat Mahomes con el uniforme de Tiburones. En 2003-2004 con Magallanes, 2004-2005 con La Guaira, 2005-2006 con Caribes. Por aquella época creo que era Luis Salazar el manager. Exactamente. Y bueno, este que es el hijo de Patrick Mahomes, Pat Mahomes segundo, Pat Mahomes Jr., ya tiene un premio más valioso a sus 23 años, ganado el año pasado, más valioso de toda la liga, y Y este ahora el año más valioso es del más Super valioso Bowl. del Qué bárbaro. Super Bowl. Se puso al equipo en sus hombros, tiró 2 pases claves, uno de 60 yardas, otro de 35 en la siguiente jugada ofensiva, y le puso el miedo en el cuerpo al técnico, al coach del equipo
de los 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, que no pudo encontrar respuesta a cómo anular a Mahomes en el momento clave del partido. Y finalmente, pues el equipo de los Chiefs, de la mano de Andy Reid, un viejo veterano de muchísimos años en la liga, de 29 partidos de postemporada sin haber ganado nunca un Super Bowl, pues Andy Reid terminó logrando ese anhelado título, su primero en su carrera y el primero de Kansas City en 50 años. Mañana es el desfile de celebración allá en Kansas City. Ayer fue en Disney, por cierto, en Disney World. Y bueno, Mahomes obviamente encabezaba el desfile con aquel cuento de, bueno, el más valioso del Super Bowl va al día siguiente a Disney a mostrar el trofeo por aquel cuento de yo quiero ir a Disney World y toda aquella cosa. Bueno, los llevan a Disney World, hacen un desfile de campeón y ya mañana sí es el desfile y la presentación oficial del trofeo. Bueno, para que tengan una idea del impacto, fíjate, Spotify reveló ayer que el domingo en la noche la reproducción de música de Jennifer López en la plataforma subió más de 335% en comparación con el mismo periodo de la semana anterior. Y de Shakira, alrededor de 230%. ¡Qué bárbaro! Eso nada más te da una idea de lo que representa el Super Bowl, el espectáculo que es y lo que deja. Insisto, a Miami le dejó como sede, ya por un lado, una buena cantidad de dinero en el tema de la taquilla, en el tema de la entrada, y sobre todo lo que se generó turísticamente en la ciudad durante toda la semana, porque este es un evento que es para toda la semana. El año que viene le vuelve a tocar a Florida, va a Tampa, el Super Bowl número 55 en el estadio Raymond James, que además es uno bien particular, que tiene el barco pirata y toda aquella... enfrente del complejo primaveral de los Yankees. Exactamente. Bueno, diagonal. Exactamente. Bueno, amigos, tenemos que despedirnos. 6:57, quedaron varios temas en el tintero. Revisen las historias de Messi en las redes sociales. Peleado con Vidal. Qué bárbaro. Peleado con Erika Vidal. Comenzó el mensaje algo así como que sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero bueno, ahí voy. Mira, mi hermano, con todo respeto, Vidal, pero... y tienes que decir nombre porque si no nos estás manchando a todos. Sí, sí. Y a Vidal, que había dicho que había jugadores que no se esforzaban, que no trabajaban duro. Qué bárbaro. O nombras quiénes son, o nos manchaste a todos, dijo Messi. Qué bárbaro. Con todo respeto, mi hermano. Sí. Bueno, ya, este es otro Messi, definitivamente, es el año pasado. Sin duda. Bueno, amigos, hora de decir hasta luego. La Plantilla Radio regresará con ustedes la próxima semana a través de Pangea Plus y de Radio Deporte 1590. A nombre de los más de 30 periodistas que estamos regados en 11 países y que pertenecemos a este equipo, les decimos hasta luego. Nos reencontramos la semana que viene.